Entonces, pues solamente dejo la grabación. Ya está la presentación, ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer este repaso sobre la estructura del DNA o del ADN, como ustedes le quieran denominar. Y este repaso, pues vamos a hablar de aspectos históricos. De hecho, por eso también les compartí ese artículo, para que ustedes conocieran la historia, porque es bien interesante. Se plantean muchos aspectos también culturales y de la época, de vivencias que tuvieron los personajes involucrados en el descubrimiento de la estructura del DNA. Entonces, hay muchas anécdotas y bueno, es interesante, ¿no? Es interesante leer estos aspectos, ¿no? Pero yo se los voy a resumir así muy brevemente. Vamos a hablar un poquito de los personajes involucrados en estos conocimientos, y luego hablaremos de la composición química del DNA, luego hablaremos de la estructura tridimensional, o sea, la estructura de la doble hélice del DNA, y de algunas características físicas precisamente de esta macromolécula tan importante. ¿Por qué? Pues porque es la molécula portadora de la información genética. Les decía yo que aquí están escritas las instrucciones que pues indican cómo construir organismos, cómo mantener esos organismos y cómo heredar esa información a los organismos, ¿sí? Entonces, obviamente que toda esta función del DNA pues es altamente regulada y hay muchos mecanismos implicados. Este curso precisamente está destinado a conocer precisamente esos mecanismos por los cuales el DNA se replica, se transcribe y por el cual se hacen los mecanismos de síntesis de proteínas. Entonces, pues la relevancia del DNA es fundamental, es esencial, salta a la vista la relevancia de esta macromolécula, ¿ok? Entonces, pues, con respecto a la historia, pues siempre el humano se ha preguntado el origen de las cosas, siempre se ha preguntado qué es la vida, cómo se origina la vida, qué es lo que da la esencia de la vida, cuáles son las características de los seres vivos, dónde recibe esa información que codifica para la construcción de los organismos, para la construcción de lo vivo, ¿sí? Y entonces, pues, es una duda, o son muchas dudas que la humanidad siempre se ha planteado, ¿no? Y haber descubierto ¿dónde está esa información? Pues tuvo una maduración, tuvo un desarrollo histórico y que tiene que ver con desde el origen de los conceptos como tal y también la comprobación experimental de los mismos, la demostración científica de los mismos, ¿no? Si nosotros nos remontáramos hasta el origen, pues tendríamos que ver muchas cosas del aspecto histórico. Entonces, como les decía, pues solamente voy a hablar de algunos personajes importantes. Y vamos a comenzar
con este médico, Friedrich Mischer, que él trabajaba con pacientes que estaban en hospitales, y de la secreción de heridas aislaba esas sustancias, esa pus que se saca de las heridas, y hacía algunas cuestiones experimentales. De ahí que encontró una sustancia muy abundante. Y esa sustancia tenía ciertas características, y le dio el nombre por su localización, le dio el nombre de nucleína. Era un primer indicio del descubrimiento del ADN. ¿Sí? Entonces tenemos este primer personaje con el descubrimiento de la nucleína, pero nada más fue una sustancia. Hasta aquí se sabía que era una sustancia muy abundante. Y Mischer decía, creo que esta nucleína va a cobrar importancia en un futuro. ¿Por qué? Por su abundancia. O algo así como una corazonada en la cual decía, en un futuro va a ser muy importante esta nucleína. Posteriormente tenemos a este investigador, también Friedrich, pero en este caso pues es Griffin, que generalmente lo conocemos por Griffin, y él trabajó con los neumococos, unas bacterias que producen la neumonía. Y pues había unas cepas patógenas y unas no patógenas, y encontró que al combinar estas cepas no patógenas con las patógenas, había algo que hacía que las cepas no patógenas se volvieran en patógenas y causaran la neumonía y provocaran la muerte de ratones que eran infectados con estas cepas transformadas. Entonces, Griffin denominó a este fenómeno como principio transformante. ¿Por qué? Porque él estaba observando que un neumococo que no era patógeno lo inyectaba a los ratones y pues no se morían. Pero cuando combinaba a estas bacterias, neumococos patógenos con no patógenos, veía que las no patógenas después ya eran dañinas, que provocaban la muerte de ratones inoculados. Entonces decía, hay algo, existe algo que transforma. Y por eso lo denominó como el principio transformante. Entonces hasta aquí tenemos dos cosas. Una sustancia muy abundante que era la nucleína, y una sustancia X denominada principio transformante que hacía que una bacteria se transformara de no patógena a patógena. Y entonces aquí está algo bien importante, ¿no? Porque ese algo, ese principio transformante, tenía las instrucciones, tenía información para transformar y convertir a una bacteria no patógena en patógena. Estaba haciendo o adquiriendo nuevas capacidades, nuevas características. Entonces, en ese principio transformante, ahí estaba el secreto, ahí estaba encontrar la molécula portadora de la información genética. Y pues en esas épocas las investigaciones estaban muy enfocadas a las proteínas, porque ya se había encontrado, ya se había elucidado la estructura tridimensional de las proteínas, ya se sabía las alfa-hélices y las hojas beta, que eran enzimas, que eran de naturaleza estructural. O sea, las proteínas eran las estrellas en ese momento, porque pues ya se conocía mucho de ellas. Y había un debate entre quién será ese principio transformante. ¿Serán las proteínas? ¿Serán los lípidos? ¿Serán los carbohidratos? ¿O será esta estructura presente en el núcleo de las células
era esa nucleína y que, bueno, finalmente se encontró cuál era su estructura química, solamente estructura química. Ojo aquí, se conocía su estructura química. Estaba, sobre todo, se conocía que estaba compuesta por ácido fosfórico, por desoxirribosa y por bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas esas era? Pues bueno, pues está el experimento realizado por Avery, MacLeod y McCarthy, en donde ellos encontraron quién era ese principio transformante. E hicieron un experimento bioquímico bien interesante, porque lo que hicieron fue aislar los componentes. Aislaron de los neumococos patógenos, aislaron las proteínas. Luego aislaron el ADN, aislaron los lípidos, aislaron los carbohidratos. Y entonces ya solamente una fracción de eso lo combinaban con las bacterias no patógenas y las inyectaban a los ratones. Y que lógicamente ahora nosotros decimos, ay, pues qué experimento tan fácil, ¿no? Pero en ese momento no se sabía que el ADN era la molécula portadora de información genética. Entonces fue un experimento fundamental para poder descubrir que quien transformaba a los neumococos era precisamente el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y ya de ahí hubo también sus experimentos con el virus de mosaico de tabaco, en donde también se demostró que el ADN era la molécula portadora de la información genética. ¿Sí? Pero hasta aquí, ¿qué cosa tenemos? Bueno, ya sabemos que la nucleína es una sustancia muy abundante, es rica en fósforo, presente en el núcleo de las células, que existía algo que transformaba a las neumococos y que, por lo tanto, poseía la información o las instrucciones genéticas. Y finalmente se encontró que el ácido desoxirribonucleico era ese principio transformante, esa es la molécula portadora de la información genética. Pero no se sabía su estructura, no se sabía cómo estaba constituido estructuralmente hablando. Las proteínas ya se sabía, tenían alfa-hélices, hojas beta, puente de hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero el ADN no, solamente se sabía eso, su composición química. Y por lo tanto, muchos investigadores en el mundo fueron tras descubrir cómo es la estructura del ADN. ¿Por qué? Pues porque contiene la información genética. De hecho, el investigador que descubrió la alfa hélice y la hoja beta, Linus Pauling, también entró a la carrera por descubrir la estructura del DNA. Y hizo una publicación previa a la de Watson y Crick, pero él publicó una estructura errónea. Sin embargo, ahí está un artículo en donde habla de la estructura del DNA según Linus Pauling. Bueno, ¿y quién fue parte fundamental en descubrir esta estructura tridimensional del DNA? Pues todos sabemos que Rosalind Franklin, trabajando en el laboratorio de Maurice Wilkins, hizo estos trabajos de difracción de rayos X, hizo un montonal de ensayos, un montonal de fotografías, y hubo una fotografía en particular, la fotografía número 54, en la cual pues ahí se estableció, ahí ya obtuvo la imagen icónica de difracción de rayos X que se muestra como la fotografía del DNA, ¿no? Si ustedes buscan en el internet, tengan esa curiosidad, busquen en el internet y pongan la explicación de la fotografía de Rosalind Franklin. Hay páginas en las cuales esas manchitas que uno ve, este es Maurice Wilkins, que es el jefe del laboratorio, pero esa fotografía icónica
con esas manchitas que a veces uno ni le entiende, ni sabe uno a qué cosa se refiere, uno puede buscar ahí en el internet y van a encontrar la explicación de cada una de esas manchitas. Se los dejo de tarea. Bueno, pues Rosalind ya tenía la difracción de rayos X del DNA, pero pues no cuajó en la publicación. Ajá. Ella probablemente intuyó que el DNA era una doble hélice, sin embargo, no concluyó con la publicación de sus experimentos. Y pues ahí está la historia, ahí está pues las anécdotas, si lo vemos de esa manera, acerca de compartir esta información, ¿no? ¿A quién? Pues a Watson y a Crick, quien además, Watson y Crick, pues no solo tomaron la información de Rosalind Franklin, sino también tomaron la información, como aquí ven, del modelo de triple hélice de Linus Pauling, que es erróneo. Entonces, pues en una forma muy particular de ver las cosas de mi parte, considero que Watson y Crick utilizaron la información disponible. Ajá, utilizaron lo que tenían a la mano. Y eso es lo que hacemos todos los investigadores. Si a mí me interesa investigar sobre cualquier tema en particular, ¿qué hago? Inmediatamente reviso, bueno, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay de información? ¿Qué es lo que ya está publicado? Ajá. Aquí el problema es pues que ya es público y que cualquier persona, bueno, hacemos todo eso los científicos, ¿no? Buscamos información porque es pública y podemos tener acceso a ella. Pero cuando ya se trata de cuestiones que son como más resguardadas, pues acceder a la información de una manera u otra, ahí es en donde está el conflicto, ¿no? Y creo que por eso es la cuestión de debate, ¿no? Si Watson y Crick tuvieron acceso a la fotografía de Rosalind de manera, pues, ética o no ética. Pues eso, quién sabe, yo no lo sé, pero finalmente, todas estas evidencias sirvieron para que Watson y Crick pudieran encajar como si fueran una especie de rompecabezas la estructura del DNA, la estructura de la doble hélice del DNA. Y pues aquí hay una fotografía en donde ellos elaboraron a mano las plantillas de las bases nitrogenadas y, como les decía yo, como en un rompecabezas, las fueron acomodando para ir teniendo esta estructura lógica del DNA. Ay, perdón. Ya tenían la evidencia de que no era una triple hélice. Y aparte, en el modelo de triple hélice de Linus Pauling, él pensaba que las bases nitrogenadas estaban hacia afuera y que el azúcar y el fosfato estaban hacia adentro. Entonces, termodinámicamente y en cuestiones de espacio y demás, esa estructura era bastante inestable. Entonces ya tenían ahí información, de tal manera que en su modelo las bases nitrogenadas no están hacia afuera, sino que están hacia el interior. Estas que están acá son las bases nitrogenadas, entonces están hacia el interior de la hélice y hacia afuera el esqueleto azúcar-fosfato. Esta es una fotografía también bien famosa, en donde se ve Watson y Crick con su modelo, que es pues de tamaño, casi del tamaño de ellos, ¿no? Es un modelo bastante grande. Y ellos hicieron la publicación el 25 de abril de 1953 en la revista Nature, publicando la estructura. Y esta es una fotografía de su modelo.
Aquí se ven las bases nitrogenadas, ajá, conectadas hacia el azúcar y el grupo fosfato. ¿Sí? Esto es un nucleótido que se une con otro nucleótido y con otro nucleótido y con otro nucleótido y otro nucleótido y forman cadenas de polinucleótidos. Y la unión de dos cadenas de polinucleótidos forman la doble hélice que ya constituye el modelo de Watson y Crick. Obviamente que en esta publicación dan todos los detalles de la estructuración de la doble hélice. En el grupo de Teams, en los materiales de clase ya vimos que tenemos una carpeta que es la unidad 1 y aquí tienen, no, pero este no es de ustedes, este es el grupo de ustedes. Materiales de clase, aquí está la unidad 1. Aquí tienen un artículo que le puse por nombre modelo Watson y Crick. Este es el artículo original, el que publicaron 25 de abril de 1953. Es un artículo bien chiquitito, ya vieron que casi es una sola página. Ajá. Y tiene todas la descripción, que está formado por dos cadenas de polinucleótidos, cuáles son los apareamientos, cuáles son las medidas, cuáles son las características de esta doble hélice. Igual, también léanlo, es bien interesante porque esto es historia, esto es básico, conocer esta publicación original y pues es solamente una sola página. Y aquí yo quería particularizar algo. Fíjense, ¿qué dice acá? Dice, habla sobre los agradecimientos que ellos están dando. Ajá. ¿De dónde tomaron información? Y si leemos, dice que pues tomaron información y resultados experimentales no publicados e ideas ¿de quién? De Wilkins y de Rosalind Franklin y de sus colaboradores. Ajá. Entonces, ellos en esta publicación están dando el crédito a Maurice Wilkins y a Rosalind Franklin. Ajá. Generalmente, cuando uno revisa la historia del DNA, como les decía yo, hay como mucho debate, ¿no? Pero cuando uno lee este artículo, se queda uno pensando, caray, pero pues si Watson y Crick están reconociendo públicamente de dónde sacaron información, y no solo cuestiones experimentales no publicadas, porque Rosalind Franklin no pudo publicarlas porque pues lamentablemente enfermó y murió, y también ideas. Ajá. Entonces, pues eso es ahí un detallito nada más. Pero lo relevante pues es también toda la información que contiene el artículo acerca de la estructura del DNA. ¿Sí? Ahí se los recomiendo también que lo lean, que lo revisen. ¿Sí? Y pues continuando con nuestro repaso. Pues publicándose la estructura del DNA, de ahí derivan un montón de cosas. De hecho, conforme vamos a ver en el curso, en este mismo artículo publicado en 1953, Watson y Crick proponen un modelo de replicación del DNA
que se replica de manera semiconservativa. Ellos hacen una publicación de una idea, de un concepto de cómo se hace la replicación. Y años después, Crick publica acerca del dogma central de la biología molecular. Entonces, ellos dos tienen otras ideas que han sido también fundamentales para la biología molecular. No solo la estructura del DNA, que es de importancia extrema en la biología en sí, y además publican esta serie, este conjunto de ideas sobre la replicación del DNA y sobre el flujo de información genética en los seres vivos, que son pilares fundamentales también para comprender cómo funciona esta información genética. ¿Ok? Entonces, tienen también otros aspectos por los cuales considero que también deberían de ser reconocidos, porque esas ideas son fundamentales. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí ya hablamos un poquito de la historia. ¿Hay alguna duda o comentario? No, profesora, gracias. Vale. Pues entonces, ya sabiendo esto, sí, André. Mi pregunta es sobre el modelo de Watson y Crick, el que Ajá, hicieron ellos. Que si ese modelo aún sigue intacto, o sea que sigue en buen estado. Ya. Sí, lo tienen en un museo. Así como lo ven en la fotografía, así está en un museo. Con esos sujetadores, así lo tienen exactamente. Entonces se encuentra intacto y se encuentra en un museo. No recuerdo ahorita el nombre del museo, pero debe de estar en Cambridge, porque ellos los laboratorios en los cuales trabajaban, pues eran en esa universidad. Pero sigue intacto. Ok, gracias. Sale. Bueno, entonces, vamos a repasar la composición química. La unidad fundamental, o dicho de otra manera, el monómero fundamental del ADN es el nucleótido. Pero hay que destacar que de los nucleótidos hay dos tipos de nucleótidos: los deoxinucleótidos y los ribonucleótidos. Entonces, yo les puse aquí de manera genérica, pero sí es importante que no olvidemos que hay dos tipos de nucleótidos: los deoxinucleótidos, que son los nucleótidos del DNA. Estos deoxinucleótidos son los nucleótidos del DNA. Y hay otros que son los ribonucleótidos. Y estos son los nucleótidos del RNA. ¿Sí? Estos son los nucleótidos del DNA. De manera general, el nucleótido pues es un monómero de los ácidos nucleicos.
¿sí? Cuando hablamos de nucleótido, el nucleótido es el monómero de los ácidos nucleicos. Y hay dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. Entonces, de manera general, el nucleótido tiene tres componentes. El grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Ese azúcar es una pentosa. Ajá, al decir pentosa es porque tiene 5 átomos de carbono. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un deoxinucleótido y un ribonucleótido? Pues básicamente está en ese azúcar, en esa pentosa. Y esa pentosa en el deoxinucleótido es una desoxirribosa y en el ribonucleótido es una ribosa. Entonces, ¿qué tiene el deoxinucleótido? El deoxinucleótido tiene grupo fosfato, desoxirribosa, que es la pentosa, y la base nitrogenada. ¿Qué tiene el ribonucleótido? Tiene también grupo fosfato, ribosa y base nitrogenada. ¿Ok? Ahora, vamos viendo cada uno de estos. El grupo fosfato, pues, es el ácido fosfórico y aquí se los estoy representando. Ácido fosfórico. ¿Sí? Se caracteriza aquí porque tenemos cargas negativas. Luego vamos con el azúcar o la pentosa, que tiene 5 átomos de carbono, los cuales van a ser numerados como carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. Pero se le va a poner un símbolo prima y se va a decir que es el carbono 1 prima, carbono 2 prima, carbono 3 prima, carbono 4 prima y carbono 5 prima. ¿Para qué ponerle eso de prima? Es para diferenciarlos de los carbones de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas también tienen carbono. Aquí están los carbonos, carbonos. Todos estos son carbonos. Pero, por eso, cuando uno habla de carbones 1', 2', 3, 4 o 5', ya sabemos que nos estamos refiriendo a los carbones del azúcar, a los carbones de la pentosa, ¿sí? Entonces, en el caso de la desoxirribosa, se caracteriza porque en el carbono 2', precisamente, hablando ya de manera apropiada, en el carbono 2', que está aquí, hay un hidrógeno. Por eso es desoxirribosa. Por la ausencia de un oxígeno. Por eso es desoxi, por la ausencia de un oxígeno. ¿Qué pasa con la ribosa? Bueno, la ribosa pues, también es una pentosa. Este es el carbono 1', y aquí en el carbono 2', aquí hay un grupo OH. O sea, aquí tenemos oxígeno. Entonces, esta es una ribosa. Ya todo lo demás es igual. Entonces, la diferencia básica entre desoxirribosa y ribosa es quién está unido al carbono 2'. Un hidrógeno o un grupo OH. Presencia o ausencia de oxígeno en la unión o en el enlace con el carbono 2'. ¿Sí? Ahora, las bases nitrogenadas son moléculas cíclicas, hidrofóbicas y planas. O sea, están planas, así como en el modelo que ven acá. Vean que esto es una estructura plana. Ajá. Vean cómo está completamente plana. Así son estas bases nitrogenadas, son planas. Permítanme tantitito. No, ya no. Bueno, estas bases nitrogenadas las vamos a dividir en dos tipos. Las pirimidinas
y las purinas. Una forma muy básica de diferenciarlas es que las pirimidinas tienen un solo anillo y las purinas tienen 2 anillos. Ajá. Y se les llaman bases nitrogenadas porque pues tienen presencia de nitrógeno. Aquí vemos los nitrógenos. Por eso son bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las purinas? La adenina y la guanina. ¿Cuáles son las pirimidinas? La citosina y la timina. Entonces, en el nucleótido, la base, podemos tener que esta sea una adenina, que pueda ser una guanina, que pueda ser una citosina o que pueda ser una timina. En el caso de los ribonucleótidos, la base nitrogenada puede ser adenina, puede ser guanina, puede ser citosina o puede ser uracilo. O sea, aquí en los ribonucleótidos no hay timinas. Y aquí en el DNA no hay uracilos. ¿Ok? Bueno. Entonces, estos son los 3 componentes del deoxinucleótido. Por ahorita olvidemos el ribonucleótido. No vamos a hablar de ahorita de los ribonucleótidos. Entonces, nos vamos a quedar con el deoxinucleótido. Y el deoxinucleótido tiene, ¿qué cosas? Tiene grupo fosfato, tiene desoxirribosa, porque en el carbono 2' hay un hidrógeno y una base nitrogenada, que puede ser purina o pirimidina. Si es purina, es una adenina o una guanina, y si es pirimidina, es una citosina o una timina. Ojo aquí, en ocasiones uno dice erróneamente esta, la timina. Nótese que es timina. No vayan a confundir con otro componente que es la tiamina. Esa es una vitamina. Entonces, por favor, no confundir. Aquí estamos hablando de una base nitrogenada y se llama timina. ¿Ok? Bueno. Ahora, estos 3 componentes se enlazan entre sí a través de la formación de 2 enlaces covalentes. Esos 2 enlaces covalentes, ¿cuáles son? Vean, el ácido fosfórico o el grupo fosfato se está uniendo al carbono 5' del azúcar, de la desoxirribosa. Aquí hay un enlace. Este enlace se llama enlace fosfodiéster. Y la base nitrogenada se está uniendo al carbono 1' del azúcar a través de otro enlace. Y este enlace se llama beta-glicosídico. Estos 2 enlaces son enlaces covalentes. Y ustedes ya saben la diferencia entre un enlace covalente y un enlace débil. O sea, para romper un nucleótido y sus componentes se necesita una gran cantidad de energía. Son enlaces muy fuertes y muy difíciles de romper, ¿sí? Y por lo tanto tenemos un monómero fundamental, la base fundamental, el ladrillo con el que se construye el ADN, que es el deoxinucleótido, ¿sí? Entonces existen 4 deoxinucleótidos. Profa. Y sí, dígame. ¿Puede repetir el enlace que se genera entre carbono 1' con la base? Sí, enlace beta-glicosídico. Ahorita lo vamos a, a poner en otra diapositiva. Pero les decía yo que
Entonces, básicamente tenemos 4 deoxinucleótidos. ¿Cuáles son nuestros 4 deoxinucleótidos? Primero que nada, le vamos a poner así una D minúscula para indicar que es deoxi. Y luego se le pone A, que es la adenina, luego se le pone una T y luego una P. Este es el deoxiadenosina trifosfato. Esto de trifosfato indica una forma del nucleótido. Esa forma del nucleótido está indicando que tiene 3 fosfatos. Entonces, puede haber DADP, así como puede haber DAMP. Entonces, este es trifosfato, difosfato y monofosfato. Tiene 3, 2 y un grupo fosfato. Entonces, esta representación gráfica, pues es de un monofosfato, de un nucleótido monofosfato. Los nucleótidos en solución siempre están en su forma trifosfato y así se utilizan para hacer, por ejemplo, la síntesis del DNA, porque tener 3 grupos fosfato es la forma activada del nucleótido y al tener 3 grupos fosfatos unidos, aquí están, estos son enlaces de alta energía. Unir un fosfato con otro es un enlace de alta energía y al romperse los enlaces de alta energía, pues se impulsan las reacciones, por ejemplo, que serían la síntesis de DNA. ¿Por qué es un enlace de alta energía? Porque aquí tenemos carga negativa, aquí habría carga negativa, aquí también habría carga negativa y aquí también habría carga negativa. Entonces, imagínense, estos enlaces están uniendo moléculas todas con carga negativa. Es un enlace de alta energía. Polos negativos, polos iguales, se repelen. Polos diferentes se atraen. O sea, aquí son negativo con negativo con negativo. Se necesita un enlace de alta energía para mantenerlos unidos. ¿Sí? Entonces, esta es la forma activa del nucleótido. Cada de estos nucleótidos puede estar en estas 3 formas, pero les digo, las que están en solución son los trifosfato, son los que se utilizan para hacer la síntesis del DNA, pero ya en el DNA como tal, ya estructurado el DNA, quedan en su forma monofosfato. ¿Sí? Ahorita vamos a entender por qué. Pero les decía que hay 4 nucleótidos. El de ATP, el de CTP, el de GTP y el de TTP. Tienen un nombre grandotote. Si uno los quisiera nombrar con la nomenclatura apropiada, pues tendría uno que decir un nombre bastante largo. Ajá. Entonces, pues de manera coloquial, al nucleótido, deoxinucleótido, pues nada más se les dice así como adenina, citosina, guanina, timina, haciendo alusión a la base nitrogenada. Pero yo sí quiero que quede claro que ese es el nombre coloquial. Es como para no decir el nombre tan grandotote. Porque imagínense leer una secuencia de DNA. Voy a estar diciendo deoxiadenosina 5' monofosfato, deoxitimidina 5' monofosfato, deoxicitidina 5' monofosfato. Para leer una secuencia de DNA, pues resultaría súper complejo, ¿no? Entonces, por eso ya nada más decimos, incluso nada más la letra A, C, T, G, T, T, A, T, 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 C, T, A, etcétera. Ajá. Pero que quede claro que eso de A, C, T y G o adenina, timina, citosina y guanina es la base nitrogenada solamente. El nucleótido completo tiene su azúcar y su grupo fosfato. De hecho, aquí están
pues las formas en las que lo podemos encontrar. Este es, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando nada más es la pentosa y la base nitrogenada? Aquí está el enlace glicosídico. Bueno, aquí dice ni glicosídico, pero es el enlace beta-glicosídico, ¿sí? Luego la pentosa, el carbono 5', se une a un grupo fosfato y es el enlace fosfodiéster. Con un solo fosfato se llama nucleósido monofosfato. Con 2 grupos fosfatos se llama nucleósido difosfato y con 3 grupos fosfatos nucleósido trifosfato. Y hay, como les decía yo, 4 nucleótidos. Ahora, un nucleótido se une a otro nucleótido y a otro nucleótido y a otro nucleótido y a otro y a otro y a otro, a otro. Y entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un extremo, que es el extremo 5' libre y el extremo 3' libre. ¿Y esto qué cosa es? Esto es una cadena de polinucleótidos. Esto es una cadena. ¿Cómo se une un nucleótido a otro y a otro y a otro y a otro? Pues formando enlaces fosfodiéster. ¿Entre qué y qué? Entre el extremo 5' de un nucleótido con el extremo 3' del nucleótido al cual se va a unir. ¿Cuáles son esos extremos? Esos extremos tienen que ver con esto, con el nucleótido. Por eso es importante saber lo del 5' y el 3'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de extremo 5', estamos hablando de este extremo, que es el extremo del azúcar, que es el 5', y a quién está unido, a un grupo fosfato. Entonces, un extremo 5' se refiere a un grupo fosfato libre, ¿sí? Y un extremo 3' libre, ¿a qué se refiere? A que este carbono que tiene 1H no está formando un enlace. Ajá. Entonces, haciendo una representación, aquí se puede ver. Miren, este es un extremo 5' libre. Vean, aquí está el 5'. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Esta es una cadena de aquí a acá. Esta es una cadena de polinucleótidos. Y aquí tenemos un extremo 5' libre. Vemos, este es el carbono número 5. Aquí está el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Y aquí está unido a su grupo fosfato. Ajá. Entonces, este es el extremo 5' libre de esta cadena. Ahora, este nucleótido cuya base nitrogenada es la timina, este es el nucleótido, ¿sí? Este es un nucleótido. Este nucleótido está unido a otro nucleótido, que sería un DGMP, ¿sí? Porque esta es una guanina. Y aquí este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, aquí está el 4 y aquí está el 5'. Entonces ven que el nucleótido número 1 está unido al nucleótido número 2 porque el extremo 3' de este nucleótido está unido al 5' del nucleótido que le sigue. ¿Qué unión se forma aquí? Se forma un enlace fosfodiéster. Y si va uno siguiendo con el nucleótido número 3, ¿qué vemos? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Entonces hay una unión del 3' con el 5' del nucleótido número 2 con el número 3. Entonces, una cadena de polinucleótidos se va formando porque hay formación de un enlace fosfodiéster entre el extremo 3' y 5' de nucleótidos adyacentes. Y si vamos siguiendo la cadena, pueden ser cuantos nucleótidos se les ocurra, miles de nucleótidos,
¿sí? Supongamos que este es el nucleótido 1.000.000. Finalmente, al final de la cadena que vamos a encontrar, que este nucleótido, vamos a ponerle nucleótido 1000, por ejemplo, este es el número 1, el número 2, 3, 4 y 5'. Y finalmente este 3' ya no está formando un enlace. Por lo tanto, este es un extremo 3' libre. Entonces, en las cadenas de nucleótidos, en las cadenas de polinucleótidos, siempre vamos a tener extremos 5' libres y extremos 3' libres. ¿Sí? ¿Eso queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿Profe? sí, dígame. Entonces, ¿la 3' siempre va a quedar solo al final? Bueno, inicio y final es un poquito arbitrario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo puedo poner una cadena que vaya así, por ejemplo, 5' hacia acá y este es el 3', ¿no? Y yo digo, este es el inicio y este es el final. Pero también la puedo dibujar así, 3' y 5'. Y entonces, pues este es el inicio y este es el final. Por eso, sería preferible que mejor habláramos de extremos. Una cadena de nucleótidos, una cadena de polinucleótidos, tiene extremos 5' libre y extremos 3' libre. ¿Sí? Ok, sí está bien. Gracias, profe. Ahora, ¿qué es lo que pasa jerárquicamente hablando? A ver, jerárquicamente nosotros ya vimos que tenemos 4 nucleótidos, 4 deoxinucleótidos. Y esos 4 deoxinucleótidos pues son los monómeros, son los ladrillos con los que se construye el DNA. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que esos ladrillos se vayan uniendo uno con uno para formar una cadena. ¿Sí? Esa cadena se forma para formar una cadena de polinucleótidos. Esto es una cadena que tiene su extremo 5' libre y su extremo 3' libre. Pero esta es una cadena de polinucleótidos. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es la unión de 2 cadenas de polinucleótidos. Entonces aquí tenemos otra cadena de polinucleótidos que también tiene un extremo 3' libre y un extremo 5' libre. Y entonces la unión de 2 cadenas de polinucleótidos ya forman el DNA. Entonces, jerárquicamente hablando, ¿qué tenemos? El monómero, que es el deoxinucleótido, se unen los deoxinucleótidos y forman cadenas de polinucleótidos. Y la unión de 2 cadenas de polinucleótidos van a formar ya la doble hélice del DNA, según las características que Watson y Crick describen en su artículo. ¿Y cuáles son esas características? ¿Sí? Vamos a hacerlo chiquito nuevamente para que veamos las otras imágenes. Estas ya son representaciones gráficas del DNA, del modelo de doble hélice del DNA. Esta ya es una representación gráfica. Aquí vemos una cadena de polinucleótidos unida a otra cadena de polinucleótidos. Bueno, en rojo no vamos a ponerla en. A otra cadena de polinucleótidos. Y hay muchas representaciones gráficas, ¿no? Aquí hay otra, pero todas son 2 cadenas de polinucleótidos
que en esencia, ¿qué cosa podemos decir? Si uno definiera el DNA, ¿qué diríamos? El DNA es un tipo de ácido nucleico formado por dos cadenas de polinucleótidos enrolladas sobre un eje formando una doble hélice en sentido dextrógiro. Si uno dibujara algo así como imaginariamente un eje, es como este que tienen aquí Watson y Crick. Esto que ellos pusieron, esto que ven acá, esto que ven aquí es el eje de la hélice, pero esto es un eje, pues no es que sea algo físico, ¿no? Sino es un eje sobre el cual las cadenas se van a enrollar, pero no es que sea un tubo, como aquí lo pusieron, ¿no? Sino que se toma como eje para que las cadenas se enrollen de manera helicoidal, formando una doble hélice dextrógira, ¿sí? Entonces, ya con eso incluso uno puede definir qué es DNA. Si alguien les pregunta, oye, ¿y qué es el DNA? Pues en primer lugar voy a decir qué cosa es. Es un tipo de ácido nucleico. ¿Por qué? Porque también hay otro, que es el ARN. Entonces, primero que nada es un tipo de ácido nucleico. Y ya después acompaño mi definición con cómo está estructurado, ¿no? Es un tipo de ácido nucleico formado por dos cadenas de polinucleótidos que se enrollan sobre un eje formando una doble hélice dextrógira. Eso es el DNA. Ajá. ¿Dextrógira a qué se refiere? Se refiere al sentido en el cual se están enrollando esas cadenas, que lo dextrógiro y lo levógiro tiene que ver con la dirección a favor o en contra de las manecillas del reloj. Se dice que es dextrógiro cuando es a favor de las manecillas del reloj y es levógiro cuando es en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, el DNA es dextrógiro. Hay algo particular. Todo esto que estamos hablando es del DNA tipo B. Ya después de la publicación de Watson y Crick, pues obviamente se continuó investigando la estructura del DNA, se continuó haciendo muchos experimentos también de difracción de rayos X y se encontró que hay DNA tipo A y DNA tipo Z. Cuyas variaciones son sutiles y cada uno tiene ciertas particularidades, ¿no? Pero en esencia, todo el DNA, la mayor parte del DNA en todos los organismos prácticamente, desde las bacterias hasta el humano, es DNA tipo B, ¿sí? ¿Qué pasa con el DNA tipo A? Bueno, es que se forma solamente en una cierta condición que es de deshidratación. Y el Z es un DNA levógiro y que se forma en segmentos muy pequeñitos del genoma de los organismos y que tiene funciones particulares, funciones reguladoras. Ajá. Pero estos son así como que muy especiales. Bueno, pues el DNA tipo B, entonces, ¿qué características va a tener? Bueno, ya dijimos la fundamental. Y esa fundamental es que el DNA pues forma la doble hélice, se enrollan las dos cadenas de polinucleótidos, formando esta estructura helicoidal. ¿Y qué podemos decir aparte de eso? Que esas dos cadenas son antiparalelas, como se ve aquí. ¿Por qué son antiparalelas? Porque una de esas cadenas va en dirección 5' a 3'.
y la otra cadena va en dirección contraria, de 3' a 5'. Por eso se dice que son antiparalelas. Y aparte de ser antiparalelas, tienen que ser complementarias, porque debe de haber la formación de puentes de hidrógeno entre la base nitrogenada de los nucleótidos de una cadena con las bases nitrogenadas de los nucleótidos de la cadena pues antiparalela y complementaria, ¿sí? Entonces, estas bases nitrogenadas forman puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno son 2 puentes de hidrógeno, como ven aquí, entre timina y adenina. O adenina-timina. Siempre son 3 puentes, 2 puentes de hidrógeno, perdón. En ese artículo de Watson y Crick, el original dice que siempre va a haber en el DNA la unión por estos puentes de hidrógeno entre una purina y una pirimidina. Siempre se van a aparear, así se dice la palabra, ¿no? Siempre se están apareando una purina con una pirimidina. Una que tiene 2 anillos con una que tiene un anillo. Entonces, aquí, ¿quién es la purina? Pues la adenina. ¿Quién es la pirimidina? La timina, formando 2 puentes de hidrógeno. Aquí, ¿quién es la purina? La guanina. ¿Quién es la pirimidina? La citosina. Pero aquí se forman 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el apareamiento siempre va a ser entre una purina y una pirimidina, y específicamente los apareamientos son AT o TA y GC. Estas 3 rayitas indican los 3 puentes de hidrógeno, o CG. Esto se conserva en todos los DNAs. O sea, cualquier DNA de cualquier organismo que ustedes vean, esto se va a cumplir siempre. Todas estas características que estamos diciendo, que el DNA tiene 2 cadenas, que las 2 cadenas de polinucleótidos son antiparalelas y complementarias, en donde hay un apareamiento de bases nitrogenadas entre una purina y una pirimidina, formando los apareamientos AT o TA o GC o CG. Eso es, todo es igual en todos los DNAs de todos los organismos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Por qué dijo que se formaban los 3 puentes de hidrógeno? Ya ves, ¿no? ¿Por qué se formaban 3 o 2 puentes de hidrógeno? Ajá. Bueno, ¿por qué se forman 2 o 3 puentes de hidrógeno? Tiene que ver con la disponibilidad de donadores y aceptores para formar el puente de hidrógeno. ¿Sí? Un puente de hidrógeno, pues, ¿quién lo debe de constituir? Básicamente, pues, es el hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno es un donador. Y si hay un donador, debe de haber un aceptor. ¿Quién puede ser ese aceptor? El oxígeno. O puede ser también el nitrógeno. Y precisamente Watson y Crick estuvieron jugando cómo acomodar esas bases nitrogenadas para poderlas aparear y que todo encajara perfectamente. Créanme que si yo pongo a una timina con una citosina, o si pongo una timina con una guanina, va a haber formación de puentes de hidrógeno. Puede haber formación de puentes de hidrógeno, porque mientras haya un donador y un aceptor, pues se puede formar el puente de hidrógeno.
Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles no tuvieron que ensayar Watson y Crick para establecer realmente quiénes son los apareamientos reales en el DNA? Porque tuvieron que estar ahí juntando, a ver, con sus modelos esos metálicos, tuvieron que estar juntando, a ver, pongo una adenina y pongo una citosina. Ah, y se forman, aquí potencialmente se pueden formar estos puentes de hidrógeno. Pero si se forman estos puentes de hidrógeno, ¿cómo va formándose la estructura del DNA? ¿Va siendo estable, no va siendo estable? ¿Va siendo correcto, no correcto? Entonces tuvieron que hacer también un montonal de ensayos para poder haber encontrado que lo más estable y lo más estable termodinámicamente hablando y estructuralmente hablando para constituir esta molécula de DNA. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se forman dos? Pues porque aquí debe de haber ese patrón de donadores-aceptores. Ya se sabe perfectamente, aquí no lo tengo representado, pero tengo otros diagramas en donde se ven quiénes son los grupos, que si en la timina hay un donador o si hay un aceptor y en la adenina hay un donador o un aceptor, ¿no? Eso lo podemos revisar en siguientes clases. Pero, finalmente, lo más estable y adecuado también estructuralmente hablando era la interacción entre adenina, timina, y citosina, guanina y viceversa, ¿sí? Ya después lo descubrieron de manera experimental, lo demostraron de manera experimental, que sí, que ciertamente quienes se aparean son adenina, timina o timina, adenina, y guanina, citosina o citosina, guanina, y que forman 2 puentes de hidrógeno y 3 puentes de hidrógeno respectivamente. ¿Queda claro con esta explicación? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué más podemos decir de esta doble hélice? ¿Qué más podemos repasar? Ya dijimos que son cadenas antiparalelas, que son complementarias, que se forman apareamientos y los puentes de hidrógeno que se forman. Ahora vamos a hablar de que en esta doble hélice, al enrollarse las cadenas y al hacer estos apareamientos, pues cómo quedan orientados los componentes de los nucleótidos, de los deoxinucleótidos. Quedan apareados y esta estructura es muy estable. ¿Por qué razón? Porque al aparearse las bases nitrogenadas y formar estos puentes de hidrógeno, aquí se estabiliza la estructura. Porque al quedar formados estos puentes de hidrógeno se unen las dos cadenas y se estabiliza la estructura. Además, las bases nitrogenadas son hidrofóbicas y al quedar hacia el interior de la estructura de doble hélice, pues también queda estabilizada porque estas son interacciones hidrofóbicas. Entre las bases nitrogenadas, todas estas son hidrofóbicas. Hacia el interior de la doble hélice, pues es interacción hidrofóbica y puentes de hidrógeno. ¿Y qué queda hacia afuera de la doble hélice? Pues queda el esqueleto azúcar-fosfato, 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 azúcar-fosfato. ¿Qué es esto que está representado aquí en azul? Esto es el esqueleto azúcar-fosfato y lo amarillo son las bases nitrogenadas hacia el interior de la doble hélice, estabilizándose las interacciones también con el agua. ¿Por qué? Pues porque el DNA está en contacto con el agua, ¿no? El interior del núcleo, por ejemplo, de una célula eucariota, pues ahí hay agua.
y en las células bacterianas, pues el material genético está en contacto con el citoplasma y hay agua. Entonces, si estas bases nitrogenadas, al estar en contacto con el agua, no pueden quedar por afuera. O sea, no puede quedar un DNA así y que las bases estén hacia acá. No, esto no puede ser posible. ¿Por qué razón? Porque las bases nitrogenadas son hidrofóbicas. ¿Sí? Entonces tienen que ir hacia el interior de la doble hélice, como aquí. Y por fuera el esqueleto azúcar-fosfato. Y como el fosfato tiene cargas negativas, pues muy fácilmente puede interaccionar con el agua. Porque el agua es un dipolo. El agua tiene el oxígeno. Y aquí están sus hidrógenos. Estos tienen parcialmente carga positiva y este parcialmente carga negativa. Entonces, el agua por eso puede interaccionar con cualquier tipo de molécula. Si es negativo, pues esta parte interacciona. Y si la molécula fuera positiva, pues esta parte es la que interacciona. Pero en este caso el DNA pues está cargado negativamente porque todos estos grupos fosfatos, por eso es un ácido, por eso el DNA es un ácido, porque está cargado negativamente. Ajá. Entonces todos estos grupos fosfato proporcionan carga negativa al DNA, entonces por eso es ácido. Y por eso el esqueleto azúcar-fosfato está hacia afuera de la molécula, interaccionando con el agua. Y también esa interacción con el agua también estabiliza las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas, estabiliza la molécula del DNA. ¿Sí? En estos otros esquemas, aquí se ve el esqueleto azúcar-fosfato, ven que aquí está la pentosa, todas estas son pentosas, y estos son grupos fosfatos. Grupos fosfato, ¿sí? Pentosa, grupo fosfato, pentosa, grupo fosfato, pentosa, grupo fosfato. Y estas estructuras planares, ¿quiénes son? Las bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas están hacia el interior de la doble hélice y si pensamos en el eje, ¿cómo quedan orientadas las bases nitrogenadas? ¿Qué posición es esta con respecto al eje? Es una posición perpendicular al eje. Entonces, cuando encuentren descripciones del DNA, les van a decir, las bases nitrogenadas están orientadas hacia el interior de la doble hélice en forma perpendicular al eje. Ajá. Pero no completamente, bueno, sí perpendicular, pero no en forma recta, sino perpendicular con una inclinación de 6 grados. ¿Sí? Hagan de cuenta que este es el eje y no es que esté así completamente recta, sino que está un poquito girada la base nitrogenada y tiene cierta inclinación, así como que una inclinación así. Pero esa inclinación, ¿de cuánto es? Bueno, si pensamos que esto es recto, esto sería un ángulo de 45 grados, ¿no? Esto no sucede, sino hay una inclinación ligeramente de 6 grados. ¿Sí? Entonces están un poquito giradas. En estos esquemas pues no se percibe, ¿no? Mucho. En este tal vez podríamos pensarlo en que sí puedo ver como que ese grado de inclinación. ¿Ya vieron? Como que se ven en cierta manera un poquito inclinadas. ¿Sí? Bueno, este esquema es uno de superficie molecular. Y todo esto gris son las bases nitrogenadas. Esto azul y amarillo es el esqueleto azúcar-fosfato. ¿Y por qué les presento este esquema de superficie molecular? Bueno, pues porque como el DNA se enrolla y forma una estructura helicoidal,
Intrínseco a este enrollamiento, se forman dos hendiduras en la molécula del DNA, y esas dos hendiduras tienen dos profundidades diferentes. Miren, esta hendidura que se ve acá, todo este espacio que se ve acá, esta es una hendidura. Y esta hendidura es profunda y amplia. Va de aquí hasta acá. Todo esto es una hendidura. Y esto está representado acá. Esta es la hendidura. Y se le llama surco mayor. Esta es una hendidura, que es el surco mayor, hendidura, surco mayor. También aquí surco mayor, surco mayor, surco mayor. Y luego hay otra hendidura poco profunda y estrecha. ¿Por qué? Porque va de aquí a acá. Todo esto es la hendidura poco profunda y estrecha. Y se le llama como surco menor. Entonces, en el DNA, esos surcos mayores y menores se forman de manera intrínseca y quedan en forma periódica, porque es surco mayor, surco menor, surco mayor, surco menor, surco mayor, surco menor, surco mayor, surco menor, y así toda la molécula de DNA, tan extensa como tenga que ser la molécula de DNA. ¿Sí? Tengo la curiosidad, ¿todo esto se los dijeron en su materia de bioquímica? Muy por encima, profe. Pero si lo revisaron algo, aunque sea. Por ejemplo, los conceptos de ahorita, no. ¿No? Por ejemplo, No. medida de cada vuelta y los surcos mayores y menores no los revisamos. No, en realidad no lo revisamos. Bueno. Está bien. Ahora, ¿qué más nos falta de la doble hélice? Nos falta decir medidas. Por ejemplo, aquí están representadas medidas. ¿Cuál es el diámetro? 20 Armstrongs. ¿O qué es lo mismo? 2 nanómetros. Entonces, el DNA es un hilito. ¿Sí? Prácticamente, pues el DNA es una fibra. Eso es un hilito bien delgaditito, ¿no? 2 nanómetros. Si yo lo pensara en una regla, híjole, en una regla nomás veo hasta milímetros. Entonces, pensar en Armstrong o en nanómetros es bien chiquitititito. Bueno, el diámetro es 2 nanómetros. ¿Qué otra medida o periodicidad se observa en el DNA? De hecho, esa fotografía de la difracción de rayos X, es que no la tengo por ahí. Pero, a ver, vamos a buscar. Esta famosísima fotografía, estas fotitos de Rosalind y su fotografía, creo que la número 54, que es la buena. Todas estas manchitas que ven aquí con mi cursor se ve la manita, pero estas manchitas que se ven aquí tienen su explicación. Y dicen, ¿cómo a partir de esto pudieron saber o trasladarlo a esta estructura, ¿no? Pues tiene uno que ser especialista en eso de la difracción. Pero insisto que hay páginas de internet en donde les explican qué significa cada una de estas manchitas. Pero bueno, en esencia, estas manchitas representan las periodicidades, estas medidas que estamos viendo aquí. Estas medidas en las cuales tenemos el diámetro de 20 nanómetros y también tenemos otras medidas, otras periodicidades, como por ejemplo lo que es una vuelta de DNA. Y una vuelta de DNA
a veces la confundimos y pensamos que nada más es esto. Esto es una vuelta de DNA. No, eso es incorrecto. La vuelta de DNA va desde este punto hasta aquí. Y esta vuelta mide 36 Armstrong. O 3.6 nanómetros. De hecho, en el artículo de Watson y Crick dice que esta vuelta, que esta periodicidad es de 34 Armstrong. Pero después ya se hizo la corrección, ya con otras cristalografías, con otras purificaciones del DNA, y se hizo una corrección a este modelo y se estableció que son 36 Armstrong. Y esos 36 Armstrong es igual a 10.5 pares de bases. Ellos decían que eran 10 pares de bases. Pero esto fue corregido y actualmente pues se sabe que el DNA por vuelta tiene 36 Armstrong o 10.5 pares de bases por vuelta. ¿Y por qué es importante la vuelta? Porque el DNA es una estructura periódica. Esto se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo. Entonces, de aquí a acá es una vuelta. De aquí a acá es otra vuelta. Otra vuelta. Y eso se va repitiendo. 36 Armstrong, 36 Armstrong, 36 Armstrong, o 10.5 pares de bases, o 10.5 pares de bases. Por eso son periodicidades, porque es una estructura periódica. Sí, pero no por ser periódica significa que sea monótona y aburrida, ¿no? Sino que, pues bueno, es en esta misma estructura radica la importancia del DNA porque es una estructura altamente estable. ¿Por qué el DNA es la molécula portadora de la información genética? ¿Por qué no el RNA? ¿Por qué tuvo que ser precisamente el DNA? Bueno, porque es una estructura más estable. ¿Y por qué es estable? Porque está formada por dos cadenas que están unidas formando puentes de hidrógeno, hay complementariedad entre ellas, hay formación de enlaces, y eso lo hace menos accesible a la acción de enzimas que lo puedan degradar. Bueno, aparte de esa periodicidad, está otra que es la de los 3.4 Armstrong y se refiere a la medida que hay o a la distancia que hay entre una base nitrogenada y otra base nitrogenada adyacente de el nucleótido correspondiente. O sea, de aquí a acá hay 3.4 Armstrong, 3.4 Armstrong, 3.4 Armstrong, 3.4, 3.4, 3.4. Y si lo veo en la otra cadena, pues también 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4 y así sucesivamente. O sea, eso siempre se va a conservar. ¿Ok? Entonces son tres medidas, tres periodicidades importantes en el DNA B. Y en los DNAs tipo A y Z, estas periodicidades van cambiando. Por ejemplo, el DNA A es mucho más ancho que los 20 Armstrong del tipo B. Y el DNA tipo Z es más delgadito, tiene 18 Armstrong de diámetro. También van cambiando los números de pares de bases por vuelta en el DNA tipo A y en el DNA tipo Z. Bueno, pero en el DNA tipo B, que es el fundamental, bueno, así están las periodicidades. A ver, ahora sí permítanme tantitito, no. Permítanme tantitito, ¿sí?
Bueno, no había yo visto aquí en el chat, pero hay una preguntita que dice que hay del uracilo. ¿En qué sentido? Ve que al principio de la presentación estaba explicando que eran las piriminas y otra cosa donde estaban los grupos de la citosina, la tiramina y no me acuerdo qué más, pero algo así. O sea, ahí me quedó duda. ¿En qué el vacilo de esos dos grupos en cuál entra? ¿O no entra en ninguno? El uracilo es una pirimidina. Gracias. ¿Sale? Porfa, creo que está silenciada. Ay, perdón. Sí, me escucharon que el uracilo era una pirimidina. Sí, profe, eso sí. Sí. Ah, ok. Bueno, estoy pensando en qué otra cosa nos falta de la doble hélice. Hay otros detalles particulares acerca de la posición del azúcar, sobre el giro de la base nitrogenada. Entonces son otros detalles químicos que yo los invito a que ustedes también traten de buscar, de repasar también ustedes esos detalles de la estructura, ¿sí? Porque en la estructura también encuentra uno mucho de las funciones y el entender por qué funciona así esta molécula. Ajá. Y es importante que después de este repaso, ustedes también busquen la información, la vuelvan a leer, la vuelvan a comprender, porque ya de aquí nosotros vamos a avanzar con bueno, vamos a empezar con una parte introductoria que es el flujo de información y es sobre todo aspectos conceptuales y teóricos, ¿no? Del dogma central de la biología molecular, pero ya después el tema de replicación, pues tenemos que tener la estructura del DNA súper bien comprendida para que entendamos cómo se replica este material genético, ¿sí? Y vamos a retomar. Sí. ¿Hay medidas del surco mayor y del surco menor? Sí hay aproximaciones. Yo ahorita no les recuerdo exactamente, pero sí hay hay estas medidas. Ustedes búsquenlas en los libros, en los artículos, ahí debe de estar las medidas. Incluso hay, miren, por ejemplo, tal vez, no sé si buscamos características DNA B, A, Z. A ver si nos sale algo rápido. No.
Hay algunas tablitas que ponen esas características. Yo aquí, miren, por ejemplo, aquí hay una. No dice aquí, por ejemplo, medidas, pero dicen acerca de la amplitud, ¿no? Cómo es el surco mayor, que es amplio y profundo, o el surco menor. Por ejemplo, es aplanado. Pero, de todas maneras, checo en algunas tablitas que tenga yo por ahí y lo compartimos la próxima clase, ¿sale? Ok, profe, gracias. Bueno, pues estas son las básicas, las características básicas del modelo de doble hélice. Ajá. Y les invito entonces a que ustedes también lean, busquen, no dejen este tema así ya pensando en que ya repasamos todo. No, es que aquí estoy compactando gran cantidad de información y es necesario que ustedes lo sigan estudiando y lo sigan leyendo, ¿vale? Sí, profe. Bueno, entonces ya para terminar, pues vimos un poquito de historia, vimos la composición química, vimos la estructura tridimensional y vamos a ver algunas características físicas y químicas del DNA que son importantes también. Y esas tienen que ver con las cuestiones como, por ejemplo, estas propiedades físicas, que es la desnaturalización y la renaturalización. El DNA, al ser una molécula formada por dos cadenas de polinucleótidos, tiene esta característica de desnaturalización y renaturalización. ¿Qué es lo que une a las dos cadenas prácticamente? Pues los puentes de hidrógeno, ¿no? Ya sabemos que hay también interacciones hidrofóbicas, fuerza iónica, etcétera, ¿no? Que mantiene unida y estable a la doble hélice. Pero, ¿qué pasa si estos puentes de hidrógeno se rompen? Porque el puente de hidrógeno es un enlace débil, no es un enlace covalente. Ajá. ¿Cómo se puede romper un puente de hidrógeno? Con calor, por ejemplo, de manera artificial, con calor, estos puentes de hidrógeno se rompen. Pero ya en una célula, en un organismo, sabemos perfectamente que el aumento de calor podría ser muy dañino, ¿no? Entonces, en ese caso, romper puentes de hidrógeno no se hace con aumento de calor, sino se hace a través de la acción enzimática. Hay una enzima especializada en quitar los puentes de hidrógeno, en eliminar los puentes de hidrógeno para desnaturalizar al DNA. ¿Y para qué se querrá desnaturalizar al DNA? Pues para el proceso de replicación. Para que el DNA se replique se tiene que desnaturalizar. Entonces, ¿qué significa desnaturalizar? Pues significa la eliminación de puentes de hidrógeno y pues que el DNA quede en sus constituyentes, que serían cadenas sencillas. Ven, aquí tenemos una sección naturalizada y una sección desnaturalizada. Esto es normal, el DNA se puede desnaturalizar. Es una propiedad física. Y esa desnaturalización se puede hacer en ciertos porcentajes, ¿no? Podemos desnaturalizarlo un 10%, un 20%, 30, 40, 50, 60, hasta el 100%. Y cuando está desnaturalizado al 100%, entonces ya tenemos a las dos cadenas de polinucleótidos completamente separadas. Pero podemos tener en porcentajes y tener desnaturalizaciones locales, ¿no? A lo mejor se puede desnaturalizar esta zona, o esta zona, o esta zona, ¿no?
Pero aparte de la desnaturalización, también está la característica de la renaturalización y puede hacerse también teniendo desde las cadenas completamente separadas, las ponemos en contacto a la temperatura adecuada y se renaturalizan. ¿Por qué? Pues porque como son complementarias estas dos cadenas, pues se pueden renaturalizar y regresar a la estructura completamente naturalizada. ¿Sí? De hecho, estas características de desnaturalización y renaturalización han servido como base para muchas técnicas de biología molecular, para una gran cantidad de técnicas de biología molecular que se utiliza este principio básico de que el DNA se puede desnaturalizar y renaturalizar. Desde la reacción en cadena de la polimerasa, así como técnicas de hibridación que se utilizan la desnaturalización y la renaturalización de ácidos nucleicos, ¿sí? Y que este proceso también ocurre de manera natural en las células. Las células desnaturalizan su DNA y lo vuelven a renaturalizar a través de la acción enzimática en procesos como la replicación y la transcripción, ¿ok? Pero eso se hace a través de la acción enzimática. Entonces, esta es una de las características importantes. Otra característica que tiene que ver con esto que ya les mencioné, que es la hibridación, es que, pues, por ejemplo, DNAs de diferente fuente pueden hibridar. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el DNA de una especie con el DNA de otra especie, los desnaturalizamos y luego los naturalizamos y los hibridamos formando, pues, por ejemplo, cadenas híbridas, siempre y cuando se cumpla las reglas de ¿qué? De que estas cadenas sean complementarias y que queden en sentido antiparalelo. Ajá. Esto sobre todo es una aplicación de la propiedad de desnaturalización y renaturalización. La formación de híbridos es una aplicación. Ajá. Pero pues es importante como propiedad. Otra característica importante del DNA es el superenrollamiento. El DNA, al ser una molécula helicoidal como tal, ya de por sí está enrollada. Al ser así helicoidal, esto ya significa enrollada. Esto es enrollamiento. Pero esta molécula, a su vez, se puede enrollar sobre sí misma. Y al enrollarse sobre sí misma, entonces ya estamos hablando de un superenrollamiento. Esto es enrollamiento. Al tener la doble hélice. Ahora, al enrollar al DNA sobre sí mismo, como pueden ser estas moléculas, entonces ya estamos hablando de superenrollamiento. Y aquí tenemos varias formas de DNA circular cerrado superenrolladas. Y estos grados de superenrollamiento pueden ser variables. Pueden estar incluso formando estructuras así muy superenrolladas y altamente compactas, así como estructuras muy compactas, como otras menos compactas, pero que al fin y al cabo son moléculas súper enrolladas, ¿sí? Y esta característica es por la naturaleza helicoidal del DNA. Hay moléculas circulares cerradas, como son los cromosomas bacterianos o los plásmidos bacterianos, y hay moléculas de DNA lineales, que son moléculas de cromosomas, por ejemplo, de células eucariotas. Pero el superenrollamiento en sí es una característica fundamental del DNA y que sirve para, por ejemplo, para compactar el material genético. Superenrollarlo sirve para compactarlo y al compactarlo, pues facilita que el material genético
esté empaquetadito y pues solamente se desenrolle cuando va a realizarse algún proceso, como puede ser la replicación o la transcripción. ¿Ok? Entonces tenemos dos características, la naturalización y renaturalización, el superenrollamiento. Hay otras más, como puede ser la absorción de la luz. El DNA absorbe luz en el espectro de luz ultravioleta, que se le conoce como efectos hipercrómicos e hipocrómicos del DNA. Absorbe cierta longitud de onda cuando está en cadena doble y absorbe cierta longitud de onda cuando está en cadena sencilla. Entonces, se observó esa propiedad de absorción de la luz dependiendo de su condición. ¿Sí? Bueno, es otra característica. Y bueno, para rematar, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones biológicas del DNA? Bueno, la más básica, la más general, la que todo mundo sabe, ¿cuál es? Bueno, ya no puedo activar la cuestión del lápiz, del lápiz. Aquí está ya. Es el almacenamiento de la información genética. Después vamos a ver cuáles son las unidades de la información genética, que son los genomas, los cromosomas y los genes. Pero finalmente el ADN constituye el almacén de información. Esa es su principal función, almacenar información. ¿Para qué? Pues para construir, para mantener a los organismos, ya sea unicelulares o pluricelulares. En esta información, pues está codificada la información de las proteínas mediante mecanismos de transcripción y traducción. Y pues esta información se autoduplica en el proceso de replicación para asegurar la transmisión de la información a células hijas. Entonces, finalmente lo único que pasa de una célula a otra o de un organismo multicelular a sus descendientes, ¿qué finalmente es lo único que pasa? Pues la información genética. Eso es lo que se duplica. Y eso es lo que va pasando generación tras generación. ¿Ok? Entonces estas son nuestras tres funciones básicas del material genético. ¿Ok? Ya prácticamente después vamos a ver el flujo de información a través del dogma central de la biología molecular, pero pues eso ya va a ser las próximas clases. Bueno, pues este es nuestro repaso. Espero haya servido, les haya refrescado conocimiento, les haya pues resuelto también algunas dudas, los haya fortalecido y pues sigue la cuestión de que debemos de nosotros de manera individual de retomar esta información, porque es base para todo lo que vamos a ver en el curso. ¿Alguna duda? No, profe, creo que no. Muchas gracias. Gracias, Emiliano.